Bien, como el águila que cita su nidada, seguimos estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, el rey David, en el capítulo 106, el verso 6 en adelante. Vamos a estudiar, dice así la palabra de Dios: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Entonces vemos aquí la preciosa palabra de Dios que nos está recordando el rey David, bajo la inspiración en la palabra, lo que aconteció aquí cuando Israel estuvo bajo la esclavitud, porque ellos estuvieron oprimidos. Entonces vemos la opresión del pueblo de Israel, y ellos estuvieron aproximadamente, dice la escritura, 400 años bajo la esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces aquí el Salmo nos está hablando de acerca de lo que fue la rebeldía de Israel, porque es la escritura en el verso 6, dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Iniquidad, impiedad también. Entonces vemos acá el pecado de Israel, que fue que por incredulidad, porque pecado en la palabra es incredulidad. Y ellos no creyeron a Dios, aunque Dios mostró sus maravillas, dice aquí la escritura, porque Él fue el Dios de maravillas y de milagros, porque Él los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. Y bueno, Él allí los rescató, los sacó, ¿sí?, con mano fuerte y poderosa, y para traerlos acá. Entonces vemos a Israel en sus tres etapas. Lo vemos a Israel aquí en Egipto, y aquí también en el desierto, cruzando el Mar Rojo, y aquí cuando vinieron acá a la montaña del Sinaí. Recordemos que Dios le reveló al pueblo de Israel las leyes. Entonces vemos aquí las leyes que trajo en la montaña y las escribió en tablas de piedra, y trajo a Moisés. Entonces vino Moisés, el profeta. Recordamos entonces que los profetas son en la palabra de Dios, son los que traen la palabra de Dios. Dios le pone su palabra en su boca. Entonces vemos aquí a Moisés trayendo las leyes y los mandamientos, a la Torá, ¿sí? Entonces vemos allí lo grande y poderoso que era Dios, que Él se dejó ver. Entonces dice allí la escritura que Él trajo todas estas cosas, pero ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron su maravilla, no entendieron nada de estas cosas. Y ellos por incredulidad, porque incredulidad es pecado, porque ellos no tuvieron fe al oír la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, fe viene por el oír. Entonces miramos acá que fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, pero Hebreos el capítulo 4, poner la escritura acá, Hebreos capítulo 4 nos dice que ellos por incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, la cual este era el destino de ellos. Entonces vemos acá en el tercer paso de Israel, ¿sí?, la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, la cual Dios le prometió, la tierra que fluye leche y miel y mantequilla y produce todas estas cosas. Ellos salían de aquí de la esclavitud, pero venían para acá, ¿sí? Entonces Dios toma a Moisés, al profeta. Un profeta, recordemos que también es un águila dentro de las escrituras, porque un profeta, él ve el futuro y él ve mucho más allá, tiene la vista más, él viene diseñado para ver el futuro, y él puede ver aún 7 veces más que cada uno de nosotros. Entonces vemos que un profeta es un vidente en la palabra, y él es súper especial porque Dios lo toma y él viene diseñado para hacer eso. Entonces la escritura nos dice que debemos de creer en Dios para estar seguros, porque Dios representa al águila, que vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es el águila, cómo excita su nidada, ¿sí? Entonces él está representado como un águila, y sus aguiluchos también están representados en la palabra de Dios como hijos. Entonces esos son sus hijos, y ellos vienen a conocer el poder de mamá águila, y allí donde encontramos el poder de lo que ella puede hacer. En lo natural, estamos hablando aquí en lo natural, y estamos hablando de figuras, de símbolos, porque Dios lo representa así, pero en lo espiritual Él es el águila real.
Entonces vemos que él como águila, él viene y se muestra y muestra su poder. Y entonces él los sacó de acá, de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa para traerlos acá a la tierra prometida. Recordemos que él lidió aquí en el Antiguo Testamento con un pueblo natural que fue Israel, ¿sí? Un pueblo físico, una tierra física, todo aquí era físico. Pero acá en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, entonces vemos acá el Nuevo Testamento. Entonces él trae que una iglesia espiritual. Entonces esta iglesia espiritual se mueve por la voz de su espíritu. Esta iglesia espiritual es especial porque ella nació en Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, cuando él trajo el Espíritu Santo. Entonces miramos acá la importancia que lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que vino haciendo la obra a través de todas las 7 edades de la iglesia, o sea, el tiempo que se le dio a los gentiles, un tiempo destinado, lo cual representa este candelabro, los 7 candelabros de oro que están en Apocalipsis, capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Vemos allí en el Apocalipsis la escritura que él viene a través de su espíritu haciendo la obra por estas edades. Entonces vamos a estar mirando un poco el Nuevo Testamento, porque tanto como él lidió aquí con un pueblo natural, también él lidia aquí con un pueblo espiritual, y esta es una iglesia que él compró aquí en la cruz del Calvario, cuando él vino a derramar su sangre y compró a sus redimidos. Entonces vemos aquí que nosotros entramos a ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque es representado como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entramos por un espíritu, y ese espíritu es, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y 13, por un espíritu todos entramos a un cuerpo, ¿sí? Sean judíos, sean gentiles, sean griegos, sea el que sea, entramos allí a este cuerpo, y es a este cuerpo, ¿sí? Entonces aquí miramos que no es por una denominación, no es por organización, no son por nada de estas cosas, sino que es por un espíritu. El Espíritu Santo, es importantísimo esta parte. Entonces miramos aquí la importancia que es todo esto, y miramos, entonces seguimos mirando. Dice aquí el 8, dice, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Y miramos Éxodo, el capítulo 19, cuando ellos llegan a la montaña del Sinaí, y Dios pasó por allí porque él quería hablarles para que ellos atendieran a su voz, pero Dios pasó con voz tronante. Entonces vemos allí cuando declara la Torah. Vemos aquí entonces en Éxodo 19 dice, el verso 3, dice así, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así iráis a la casa de Jacob, y anunciaráis a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz, y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Todo aquí Dios está hablando de que él lo sacó. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Bajo, ¿qué? Bajo las alas de águila. Entonces vamos acá las alas de águila. Entonces él vino aquí con su poder y lo sacó mostrando sus maravillas y milagros, pero ellos no lo entendieron porque su fe no iba acompañada, o sea, su palabra no iba acompañada con fe. No creyeron la palabra de Dios que fue a través de un profeta. Y miramos Salmo 91 también, estar mirando un poco las escrituras, Salmo 91, porque el Salmo 91 nos habla también lo que él es, su naturaleza, y también, bueno, nos habla para este tiempo también final, ¿sí? Entonces vemos el Salmo 91 y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos acá que nosotros debemos de habitar bajo el abrigo del Altísimo Dios Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Entonces vemos acá que hay un enemigo que es cazador y que es destructor. Entonces vemos el enemigo también. Sí, y en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Entonces vemos que el Salmo 91, el verso 4 dice que con sus plumas nos
cubrirá, con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Entonces, debajo de las alas de sus alas estaremos seguros. Entonces, hay seguridad cuando estamos bajo sus alas, pero nosotros tenemos que nacer del Espíritu de Dios. Es importantísimo nacer del Espíritu de Dios. Entonces, miramos entonces el águila. Vamos a mirar también porque Dios mismo se compara como un águila. Estamos mirando las escrituras y miramos en Deuteronomio, el capítulo 32, Dios hablando a través de Moisés, bajo inspiración en el canto cuando pasaron el Mar Rojo. Y aquí viene Moisés bajo la inspiración, y en el verso 11, en el verso 10 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Está hablando de Jacob, Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, o sea, le dio instrucción, sacándolos, les dio instrucción. ¿Y qué más dice? Como el águila que cita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces aquí está importantísimo versículo, porque esto todo lo hace Él con sus atributos que tiene nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos compara con todo esto, se compara con todo esto, y también cita su unidad, o sea, cita sus polluelos. Dice aquí, entonces vamos a estar hablando un poco el mensaje de este último tiempo final, como el águila cita su unidad. Eso está en preguntas y respuestas. Te vamos a leer aquí un poco acerca de lo que nos está hablando, lo que estamos hablando. Vamos a darle un poco más de luz a todo esto. Y dice así: ellos no entendieron, hablando de la rebelión o lo que ellos hicieron, el pueblo de Israel, ellos no entendieron por qué Dios allá en Egipto obró estos milagros. Él estaba tratando de mostrarles sus misericordias, Él estaba tratando de darles a entender que Él era Dios manifestándose en sus medios, ¿sí? Y como el águila que cita su nidada, vemos como esa madre águila aletea sobre su cría y toma a sus pequeños bebés, y antes que ella los lleve a volar, ellos tienen muchas plumas sueltas. Y realmente ellos nunca la han visto a ella en su totalidad, porque han estado todos agachados en el nido, pero cuando ella se para sobre el nido y extiende sus grandes y poderosas alas, ¿qué está haciendo? Ella grita. Ella quiere que conozcan su voz, ella extiende sus grandes alas. Entonces vemos aquí cómo el águila cita su unidad. Entonces ella empieza a hacer notorio su poder, extiende sus grandes alas. Vemos que sus alas miden aproximadamente 4 metros con 20 centímetros. Entonces vemos allí de lado a lado sus alas. Cuando extiende sus alas, ella es poderosísima, y ella se está dando a mostrar a sus polluelos, sus aguiluchos, y ella que con su grito, ella está dando a entender que su voz es importante y que ella los va a guiar, ¿sí? Entonces vemos allí, los va a guiar a qué, a enseñarles, a instruirlos a volar, ¿sí? Y dice, las águilas hembras, dice, ellas se paran delante de su aguilucho. ¿Por qué? Porque ella lo va a llevar a volar. Él nunca ha estado fuera de ese nido, y ella lo va a llevar a las alturas y luego va a sacudirlo y dejarlo allá arriba para que aletee por sí mismo, para que aprenda a volar. Así que ella quiere mostrar la autoridad que ella tiene. Ella extiende sus grandes alas para posicionar sus plumas y grita, y luego las agita. Oh Señor, las plumas salen volando fuera del nido, y todo lo demás ella está echando viento allí como un avión de propulsión. Tumba el aguilucho y tirado sobre su espaldita mira y dice, madre, madre, cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. Entonces vemos allí cómo ella extiende sus alas, aletea todo, y bueno, pone sus aguiluchos sobre sí para enseñarles a volar. Entonces esto es súper importante, porque Dios en lo espiritual hace lo mismo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que atender a su voz, la voz de Dios, la voz de su espíritu,
y dice, ven, ¿ves cuán fuertes son mis alas? Te puedo levantar y cargar a donde yo quiera. Yo soy poderoso, hablando del águila, y eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Usted sabe, él dijo, como el águila que cita su nidada, esa es la misma cosa, le encontró a Israel allá en una tierra de lamentos, y él lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida sobre las alas de un águila. ¿Ven? ¿Y por qué estaba Dios haciendo estos milagros? Él estaba tratando de decirle a su pueblo que él era el poderoso Jehová, y eso es lo que él está tratando de hacer hoy. Él no sana a la gente solo porque él puede sanar. Él está tratando de decirles a ustedes que él es la resurrección, que él puede sanarlo, que él puede resucitar su cuerpo, él puede hacer lo que él quiere. Él es Jehová. Me gusta eso. Entonces miramos aquí que él tiene ¿qué? El poder, ¿sí? El poder del Espíritu Santo trae ¿qué? Poder sanador. Entonces vemos acá que él es sanador, ¿sí? Porque Salmo 103 dice que él es quien perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, ¿sí? Y quien sana tu dolencia. Entonces también dice que el que sacia de bien tu boca. Entonces él aquí nos sacia de bien nuestra boca. Entonces, ¿para qué? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces él pasa de boca a boca el alimento, y ese alimento en la escritura es la palabra de Dios. Entonces vemos aquí lo importantísimo, y él nos da el alimento espiritual a su debido tiempo. Súper importante, porque él en cada tiempo él nos da el alimento, porque recordemos que el águila en lo natural, ella caza su propia presa. Ella no come carroña, no come nada que esté ya descompuesto, sino que ella va y caza su propia presa y la come fresca. Entonces la palabra de Dios es así, en cada tiempo viene fresca, y Dios nos alimenta de pico a pico. Entonces importantísimo, porque Dios mismo se compara como un águila y él alimenta a sus aguiluchos, pero nosotros debemos de nacer del Espíritu de Dios. Es importantísimo esto, porque si no nacemos del Espíritu de Dios, entonces no estamos diseñados para todo esto, porque el águila viene de un nacimiento especial, y ella viene de un diseño especial. Aún ella se renueva su juventud, como veíamos en el estudio anterior. Ella renueva su juventud, y ella, bueno, cuando renueva su juventud es porque ella verdaderamente ha entrado en un avivamiento con el Espíritu de Dios en su tiempo. Entonces vemos allí la importancia que es todo esto, porque Dios tiene que usar nuestra fe, y fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. Pero la gente lo malentendió. Es tan fácil que Dios sea malentendido por incrédulos, por aquellos que no quieren entender. Mucha gente trata de entender, muchos no quieren entender. Se cierran ellos mismos y dicen no hay tal cosa, y yo no creo en eso, y luego nunca pueden entender. Entonces vemos ahí la incredulidad a la palabra de Dios, porque pecado es incredulidad, y incredulidad es que usted no crea la palabra preciosa de Dios. Entonces nosotros debemos de estar atentos a su voz, a su palabra, lo que él dice, así es la instrucción, son sus mandatos. Y vemos entonces aquí, pero un hombre que está dispuesto a entender, dispuesto a sentarse, venir, razonemos juntos, dice el Señor, como dice allí la escritura, ¿sí? Razonar junto con Dios. Ese hombre está en posición para aprender algo del Señor. Pero la gente que siempre está asociada con Dios y el poder de Dios, es muy difícil que usted esté asociado con Dios sin estar asociado con su poder. Entonces, si usted está asociado con Dios es porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted ha nacido del Espíritu de Dios, usted ha recibido el Espíritu Santo. Recordemos que esa es lo más importante para un cristiano, poder cambiar su naturaleza vieja, y que Él nos haga participante de su naturaleza divina, o sea, la naturaleza de Él, la naturaleza de águila, ¿sí? Entonces vemos allí que Él empieza una instrucción con nosotros, nos empieza a hablar con su voz. ¿En dónde? En nuestro corazón. Entonces vemos acá, en el corazón, ¿sí? Viene su voz y empieza a guiar, ¿sí? A través de su espíritu, porque la voz del Espíritu ha venido por todas las 7 edades de la iglesia. Nosotros estamos aquí en la última edad de la iglesia. Recordemos que aquí son las 7 edades de la iglesia, representando los 7 candelabros de oro, y aquí está la iglesia, la edad de la Odisea. Cuando la edad de la Odisea termine, ¿qué viene? Viene la gran tribulación, ¿sí? Entonces cuando venga la gran tribulación, Él también tendrá que hacer un programa que es con
Israel en lo natural. Entonces vemos aquí que falta la mitad de la última semana de Daniel, que son 3 años y medio. Entonces en los 3 años y medio viene de nuevo Moisés junto a Elías a traer, a cumplir la última semana que tiene que cumplirse en el tiempo con Israel en lo físico. ¿Sí? Entonces los israelitas allá todo lo esperan aquí en la tierra prometida, la tierra física, y Dios desde 1946, ¿sí? Cuando Israel fue reconocida como una nación, desde allí Él empezó a traer a todos los israelitas, ¿sí? Los montó en un avión, en aviones, y los trajo en alas de águila hasta acá, los ha traído hasta acá. Entonces vemos aquí el recogimiento de Israel, ¿sí? Porque Él lo está reuniendo y lo está trayendo a todos acá, ¿sí? Porque Dios no puede lidiar con Israel sino en su propia tierra, como Dios no puede lidiar con nosotros sino aquí, a través del Espíritu Santo. Él no lidia con nosotros a través de una denominación, ni una organización, ni nada de estas cosas, sino que Él lidia con nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros no podemos adaptar su espíritu a nuestra manera, ¿sí? En una organización, una denominación, sino que es a la manera de Dios. La manera de Dios es que nosotros tenemos que recibir del Espíritu Santo, o sea, la tierra prometida para nosotros en lo espiritual, ¿sí? Entonces ellos vienen aquí a la tierra prometida en lo natural para ellos, y Dios allá es donde empieza a lidiar con ellos con 2 profetas. Entonces a ellos se les dieron un tiempo señalado, Moisés y Elías, ellos traerán las plagas del Apocalipsis en ese tiempo, y vendrá y seleccionará, aquí hace una elección, y esa elección son 144.000. Entonces 144.000 que Él va a sellar con el Espíritu de Dios, y esos son 12.000 de cada tribu del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Entonces Él allí selecciona esos 144.000 para sellarlos con su Espíritu Santo, así como Él también está sellando aquí a su iglesia con su Espíritu Santo. Es súper importantísimo el sello de Dios, porque el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo, y eso nos entra al programa de Dios, a todo lo que es el programa de Dios para hoy, nos entra esto, sí, súper importantísimo esta parte. Y bueno, como el águila cita su unidad, ella nos alimenta de boca a boca a través de su palabra, el mensaje espiritual a su debido tiempo. Súper importante todo esto, entonces allí les dejo para seguir estudiando toda esta parte. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.